El Señor los bendiga, mis apreciados hermanos. La gloria sea para Dios. Hemos participado de este momento de alabanza y ahora nos disponemos a estudiar su santa palabra. Los estoy saludando a todos mis hermanos que están con nosotros en la sala de Zoom y también a las personas que están con ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos alegra que estén con nosotros. Saludamos también a las personas que están siguiendo este canal de YouTube y estos temas que para muchos están siendo de gran beneficio para la gloria de Dios. Vamos a arrodillarnos, mis amados hermanos, para iniciar entonces con el estudio de esta noche. Oremos. Bendito Señor y Dios, cuán agradecidos estamos por tu misericordia y tu bondad, porque tú concedes la vida y la salud a mis hermanos, porque tú nos conservas la fe que una vez nos has dado, y porque en este día podemos venir a tus pies, Señor, primeramente reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra debilidad espiritual y suplicándote el perdón de ellos. Oh Señor, gracias por el Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has escondido las verdades de tantos sabios y nos las has revelado a nosotros. Gracias, Señor, por habernos elegido, por habernos sacado de las tinieblas y porque a esta hora, Señor, podemos reunirnos en nuestros hogares, congregarnos, Señor, participar de un estudio, de un momento de adoración y podernos edificar mutuamente. Te doy la honra y la gratitud a ti, Señor. Pido humildemente que esta noche, como todas las noches, estés, por favor, en medio nuestro. Reclamamos humildemente la promesa en Cristo Jesús, que donde hay dos o más congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Señor, en tu palabra también está la promesa de que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te alabo, Señor, y te doy gracias, porque cada día nos demuestras tu amor, porque nos alientas, nos sostienes, porque, Señor, nos diriges, porque nos concedes la paz en medio de la adversidad, porque nos instas, Señor, nos haces sentir el deseo de venir a adorarte, porque este es el mejor momento del día, Señor, cuando venimos a adorar a tus pies. Bendice a mis hermanos, a sus hijos, a sus esposas. Bendice cada proyecto que ellos tengan. Bendice a nuestros amigos que escuchan esta palabra, a nuestros hermanos adventistas, historicistas en todo el mundo y a aquellos que están también despertando a la luz verdadera y que también, Señor, están viniendo para creer en la verdad y adorar al verdadero Cristo. Te doy gracias, Señor, por habernos sostenido en este día y porque hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Oh Señor, te pido humildemente, por favor, que se quede en medio nuestro a través del Espíritu Santo y que nos permita estudiar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Hemos venido estudiando un tema que tiene que ver con lo que el pastor Colin Standish escribió acerca del adventismo histórico. Hoy vamos a concluir este tema muy interesante. Nos debe quedar claro a muchos las características del adventismo historicista. Al final vamos a hacer un resumen de ellas, ¿sí? Entre todos vamos a ir pensando en una característica del adventista historicista o del adventismo histórico, que es lo mismo. Vamos a ir pensando en una característica que identifica al adventista historicista. Por hoy, quiero decirles, hermanos, que vamos a abrir la palabra de Dios primero que todo y vamos a recordar
algo especial para esta noche. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y en el contexto de las persecuciones, porque mis amados hermanos, nosotros sentimos que somos aborrecidos. La profeta presenta al pueblo de Dios, al remanente fiel, como una secta odiada. No gustamos del aprecio de muchos porque denunciamos la apostasía, porque levantamos la voz como trompeta, denunciamos el pecado del profeso pueblo de Dios y no gustamos. Para muchos nos tienen como instrumentos de Satanás, nos tienen como disidentes, pero hermanos, nos debemos gloriar cuando sucede esto, ¿sí? Esta semana ha sido una semana de ataque tras ataque, pero bueno, gloria a Dios por eso. Y vamos a recordar las palabras del apóstol Pablo que dicen en 2 de Timoteo capítulo 3. Él dice allí a partir del versículo 10, ¿sí? Le está escribiendo Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo le escribe y le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Bueno, Timoteo era seguidor de la doctrina historicista bíblica de Pablo. Sí, tú has seguido mi doctrina, dice Pablo. Obviamente que la doctrina que seguía Pablo no era cualquier doctrina, no era una doctrina de él, ¿cierto? Era la doctrina del Señor Jesucristo, porque en el camino a Damasco, Saulo tiene un encuentro personal con Cristo y el Señor le enseña o le dice qué es lo que debía hacer. Primero le dice que estaba luchando contra él, ¿sí? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando Pablo se da cuenta que estaba persiguiendo no a los discípulos, no a los cristianos, no a las personas, sino al mismo Cristo, porque el Señor se lo revela y le dice, tú no estás persiguiendo, me estás persiguiendo a mí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él aprende la doctrina sana a los pies de un humilde Ananías, ¿sí? Aprende porque Saulo, después de preguntar quién eres, Señor, y el Señor, después de responderle y decirle, yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo pregunta, ¿qué quieres que haga? Allí está Hechos capítulo 9. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Ya el Señor le había mostrado a un humilde siervo que ni siquiera era de los 12 discípulos, era un humilde discípulo. Y entonces ya el Señor le había mostrado a Ananías, le había mostrado en visión, ¿sí? A Ananías que debía enseñarle a Saulo la verdadera doctrina. Entonces Saulo debía desaprender esa doctrina jesuita, vamos a decirlo así, por poner una comparación. Esa doctrina de los maestros de la ley, de los rabinos, del Sanedrín, de la sinagoga, de los fariseos, debía desaprender eso y aprender la verdadera doctrina, la sana doctrina. Debía desaprender la doctrina jesuita, católica, evangélica y aprender la verdadera doctrina del adventismo historicista, por poner un ejemplo. Entonces, mis amados hermanos, Saulo aprende la doctrina de Jesús y ahora Saulo va a enseñar la doctrina de Jesús, ¿sí? Y le dice a Timoteo, allí en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, ¿sí? También le dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas
me ha librado el Señor, gloria a Dios. Y de todas me ha librado el Señor, dice Saulo. Pero acá termina diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, mis amados hermanos, cuando surgen persecuciones, debemos darle gloria a Dios, porque eso es una evidencia de que estamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo no es la excepción para advertirnos acerca de esto. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 24, mis amados hermanos, Mateo capítulo 24, allí vamos a encontrar en las señales del fin de Mateo 24, unas palabras bien importantes que el Señor Jesús expresó respecto a las persecuciones. Versículo 24 les está hablando, capítulo 24, perdón, capítulo 24, el versículo 9, 24:9 de Mateo. Está hablando el Señor Jesucristo en el contexto del tiempo del fin. Entonces os entregarán a tribulación. Tribulación es persecución. ¿Sí? Y os matarán. Está hablando aquí del pequeño tiempo de angustia también. Además de la persecución que se levantó en la Edad Media, de la era de tinieblas espirituales y de los millones de muertos en manos de la Iglesia Católica, también está hablando ahora del pequeño tiempo de angustia, donde van a haber mártires. Van a haber mártires en el pequeño tiempo de angustia, antes de que se cierre la gracia. ¿Sí? Pero ese don del martirio no es para cualquiera. Habrán personas que van a tener el don del martirio. Y será un honor morir por Cristo, por su doctrina, por su palabra. Será un honor. Entonces dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí? Cuando predicamos y vivimos, cuando predicamos al verdadero Cristo y la verdadera doctrina y el verdadero evangelio, cuando predicamos y vivimos piadosamente en Cristo, pues padecemos Hermano, se persecución. cayó el audio. ¿Sí? Padecemos persecución. Y dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el contexto de la persecución, hay un texto, hay un párrafo que quiero referirles en esta noche del conflicto de los siglos. Está en el capítulo 2, que se llama, el capítulo 2 se llama La fe de los mártires. En el contexto de las persecuciones, mis amados hermanos, hay un capítulo, hay un párrafo que es muy conocido, pero vale la pena leerlo. Es el último párrafo del capítulo 2 del conflicto de los siglos. El capítulo se llama La fe de los mártires. Voy a leer, permítame leer. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El texto que leímos de 2 Timoteo 3:12. Entonces viene una pregunta. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué parece entonces adormecida la persecución en nuestros días? Bueno, hermanos, para muchos la persecución no está adormecida, ¿no? Porque somos objetos de la persecución, gracias a Dios.
¿Por qué parece entonces adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Noten, la sierva del Señor, la profeta de Dios, dice que la iglesia, el profeso pueblo de Dios, se ha conformado a las reglas del mundo, se ha convertido en una hermana de Babilonia y por eso no despierta oposición. Y si no despierta oposición, ¿qué es lo que hay? Pues hay armonía, hay oikumene, ecumenismo, hay unidad, y unidad en la fe, unidad en la doctrina. Entonces, no puede haber persecución porque no hay oposición. No vemos que la Iglesia Adventista como corporación sea perseguida. Antes por el contrario, ¿sí? Antes por el contrario, hay armonía. No hay oposición, no hay persecución. La verdadera oposición, la verdadera persecución se levanta contra el remanente fiel, contra los que somos fieles, contra la iglesia fiel. Y dice, la religión que se profesa hoy, no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Es una religión católica, ¿verdad? No es pura ni santa. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Eso lo dice la profeta. Entonces viene un consejo y dice, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Y el espíritu de persecución revivirá también. Y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces, hermanos, cuando hay persecución, cuando hay aborrecimiento, cuando hay ataque al adventismo historicista, al mensaje y a sus mensajeros, quiere decir que para la gloria de Dios estamos presentando un mensaje donde no estamos transigiendo con el pecado, que no estamos viendo las grandes verdades de la palabra de Dios con indiferencia, sino que las estamos presentando, y que la poca piedad vital no existe. Antes existe piedad vital y por eso hay aborrecimiento. ¿Por qué? Gracias a Dios, dice la profeta, que cuando se revive la verdadera fe, en este caso, la verdadera fe en la doctrina adventista historicista, la verdadera fe en el verdadero Cristo, cuando se revive esa verdadera fe, cuando se revive el poder de la iglesia primitiva, entonces el espíritu de persecución revivirá también. Y el fuego de la persecución volverá a encenderse para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, cuando no somos perseguidos, tengamos en cuenta que si no somos perseguidos es porque no estamos reviviendo la piedad vital. Nosotros somos adventistas historicistas, ¿sí? Somos adventistas historicistas para la gloria de Dios, adventistas del séptimo día, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿De dónde hemos recibido la educación? La recibimos de la palabra de Dios. La recibimos de la palabra de Dios. Y la recibimos, mis amados hermanos, del espíritu de profecía y de los escritos de nuestros pioneros, los que permanecieron fieles. Por eso, hermanos, somos un pueblo diferente para la gloria de Dios y no hacemos alarde de eso. Pero tenemos que decir que para la gloria de Dios somos un pueblo especial. La doctrina que hemos aprendido, así como el apóstol Pablo, mis hermanos,
Así como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 le dice a Timoteo, has aprendido de mí la doctrina, pero también has aprendido las persecuciones. Pues nosotros debemos decir hoy que la doctrina, la sana doctrina, la hemos aprendido de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, de nuestros pioneros y de los mensajeros que el Señor ha levantado durante toda la época en su remanente fiel y que nos han enseñado la verdadera doctrina del verdadero Cristo. La gloria sea para Dios. ¿Y por qué es que hoy en día hay persecución? ¿Por qué es que se persigue al adventismo historicista? ¿Por qué es que se persigue a los mensajeros del adventismo historicista? ¿Por qué? Porque la mayoría, los que persiguen, vienen de estudiar de instituciones católicas y jesuitas y aprenden allá una teología diferente y nos hacen ver a nosotros como los disidentes, como los que estamos engañando. Y bueno, y estas persecuciones vienen inclusive aún de los mismos que están con nosotros. El apóstol Pablo dijo, de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces, ¿sí? De entre nosotros mismos se levantan lobos rapaces. Estos señores y estos que atacan, pues son educados en instituciones jesuitas. Recuerden que los jesuitas es una orden que surgió para acabar con la reforma protestante. Y hoy tenemos que presentar evidencias y decir que estos pastores, estos ministros que nos persiguen y que enseñan su doctrina jesuita a muchos miembros o feligreses de sus templos, pues les enseñan y los manipulan, los hipnotizan para que nos persigan. Miren nada más, vamos a recordar y vamos a presentar una evidencia. ¿Por qué es que estos señores son tan cerrados y tienen conceptos diferentes? ¿Por qué? Resulta de que la educación de todos estos ministros, ¿sí? De todos estos ministros que van a estudiar a las universidades adventistas y hacen sus doctorados, pues ellos se sientan ¿a qué? Se sientan a estudiar con los católicos y los jesuitas, ¿sí? Aquí nosotros vamos a recordar nada más, ¿sí? Vamos a recordar, por poner un ejemplo nada más, miren cómo aquí en esta foto se presentan a estos pastores. Estos son los pastores ya, si ven que son hombres de edad, maduros ya, ¿sí? Aquí está Mark Finley. Estos señores asisten a un seminario que se llama CETAI. Pongo como grande aquí un poco. ¿Sí? Mira, CETAI. ¿Y esto qué es? Seminario, yo no sé si mis hermanos alcanzan a ver, Seminario Teológico Adventista Interamericano, CETAI. Y esto lo presiden este señor y lo preside este señor. Y vamos a presentarlos quiénes son. Estos señores, que son católicos y jesuitas, son los que adoctrinan a los pastores de la Corporación Adventista, los educan y les enseñan lo que deben enseñar, en los templos y lo que deben enseñar, ¿cierto? En las iglesias. Voy a leer aquí para que ustedes puedan. Mire, dice, busca CETAI acreditación de la ATS. Vamos a ver qué es la CETAI o qué es CETAI y qué es ATS.
mis hermanos, aquí voy a leer, dice, personal de la Asociación de Escuelas de Teología. ATS es la sigla en inglés, ¿sí? De la Asociación de Escuelas de Teología, ¿sí? Asociación de Escuelas de Teología. Este personal que está ahí sentado en la foto, personal de la Asociación de Escuelas de Teología, visitó a la Universidad de Montemorelos como parte del proceso de acreditación del Seminario Teológico Adventista Interamericano. Así se llama el CETAI. O sea, estos señores vienen a visitar la Universidad de Montemorelos, donde estudian estos pastores de trayectoria, donde hacen sus doctorados, al cual pertenece la Facultad de Teología. El Seminario Teológico Adventista Interamericano, CETAI, al cual pertenece la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos, busca alcanzar la membresía acreditada por parte de la Asociación de Escuelas de Teología ATS. Entonces, ¿qué pasa? Para que esta Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos sea acreditada por esta entidad que se llama la Asociación de Escuelas de Teología a nivel mundial, para que sea aprobada, tiene que cumplir el requisito de ser doctrinada por los representantes de la Asociación de Escuelas de Teología, quienes son católicos, romanos y jesuitas. Ese es el requisito. De lo contrario, la Facultad de Teología de Montemorelos no podría graduar doctores en teología como lo están haciendo acá estos señores que ya han salido de las universidades de hacer su pregrado y van ahora a hacer el posgrado o sus doctorados. ¿Sí? Por tal motivo, noten esto, aquí está subrayado, hermanos, aquí. Por tal motivo, los doctores, apunten esos nombres, Gary Riel Estrella y José Labastida. Ahí están, el uno está con una especie de sotana. Allí está el uno como con una especie de sotana, el que está sentado ahí de negro a su lado izquierdo, está muy parecido, debe ser hermano de Ted Wilson, ¿cierto? Y el otro que está en el centro, allí les han colocado las flores para darles el homenaje respectivo. Estos señores, Gary Riel Estrella y José Labastida, miembros del personal de dicha asociación, visitaron la institución el 20 de julio del 2010. Desde sus inicios, el CETAI, o Seminario Teológico Adventista Interamericano, ha formado parte de dicho organismo acreditador. Noten, desde sus inicios, el más prestigioso en su esfera del hemisferio occidental como miembro asociado. Anteriormente ya se había buscado la acreditación de la Asociación de Escuelas de Teología. Ya se había buscado la acreditación. Sin embargo, debido a cambios administrativos en dicho organismo, el proceso quedó incompleto, razón por la cual se tuvo que reanudar con la preparación y presentación de un nuevo autoestudio. O sea, van a ser doctrinados por estos señores. Entonces, hermanos, acá abajo dice, como siguiente etapa, el personal de la ATS, de la Escuela de Teología, de la Asociación de Escuelas de Teología, visitará 7 recintos del Seminario Teológico Adventista Interamericano a fin de ¿qué? De evaluarlos. Evaluarlos. O sea, que estos señores vienen a escucharlos a estos y los evalúan. Y les dicen si sirven o no sirven para ser graduados como doctores o graduados en posgrado. Y los escuchan predicar y ellos los evalúan. Dicen, sí, ya están predicando la misma doctrina nuestra, entonces aprobado. Siendo el de Montemorelos el primero en ser examinado.
Entonces, recuerden, la evaluación en la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos consistió en entrevistas con la administración de la universidad, directivos, profesores y estudiantes de la facultad, con quienes conversaron acerca de los aspectos positivos, procesos administrativos, experiencias y sugerencias. Los visitantes también observaron una clase impartida a un numeroso grupo de pastores y revisaron los recursos bibliográficos. Entonces, estos vienen a educarlos. Y mis amados hermanos, y aquí están, ¿cierto? ¿Y quiénes son estos señores? ¿Quiénes son estos dos? Ahí los ven más de cerca. Allí los están escuchando predicar y hablar a los profesores para poder evaluarlos si pasaron o no pasaron el examen y poderlos graduar. Miren quiénes son estos. Miren, vamos aquí. Dice José Labastida, el reverendo José Labastida, ahí tiene un título, parece que ser magíster de la Universidad del Seminario de Notre Dame, y allí menciona dónde estudió, en la Academia Alfonsina de Roma, Italia. Es presidente, rector y profesor de teología. José Labastida ha obtenido su doctorado en teología moral de la Academia Alfonsina de Roma y del Instituto de Teología Moral de la Universidad Luterana. ¿Sí? No voy a seguir leyendo, pero ya con esa presentación ya sabemos de dónde viene, ¿cierto? Ya sabemos de dónde viene entonces este señor, el que los instruye, ¿sí? Aquí está. Y este otro señor, bueno, aquí está, se está presentando a Jaime Castellón. A ver si me deja ver acá. No, la otra, la próxima. A ver si me permite ver acá. Bueno, estos señores son los que vienen acá a instruirlos, ¿sí? A instruirlos a los pastores que se educan en la doctrina jesuita y que salen con un solo propósito, seguir el objetivo de acabar con la reforma protestante. Y entonces envenenan a sus miembros para que persigan a los, entre comillas, disidentes, ¿sí? Y se pueda seguir con esta persecución. Pero hermanos, gloria a Dios que hemos aprendido lo que es el adventismo historicista. Y hoy queremos concluir el tema, ¿sí?, de lo que venimos estudiando sobre lo que el pastor Colin Standish referenció acerca de el adventismo historicista. Anoche terminamos aquí, hermanos, donde dice la naturaleza de Cristo es vital para entender otras doctrinas, pero hay un problema, hermanos, con la corporación adventista. La corporación adventista acepta que Cristo tomó una naturaleza no caída. Y entonces, como aceptan eso, porque aceptan el pecado original, entonces no puede entender lo que es la santificación, lo que es la justificación. No entienden. Voy a leer lo que él dice. En el contexto de las llamadas para el arrepentimiento, reforma y reavivamiento, los adventistas del séptimo día históricos creen que Jesús venció en la naturaleza humana del hombre caído. Hermano adventista historicista, hermano que estás recién llegado al adventismo historicista, al adventismo histórico. El adventismo histórico o el adventista historicista cree que las victorias de Cristo
no fueron porque Jesús era Dios. Ahora, es obvio que Jesús era Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Porque si Jesús hubiera dejado de ser Dios, no sería Dios porque Dios es eterno. Pero cuando Él vino, tomó nuestra naturaleza humana caída, revistió su divinidad con la humanidad y nunca usó de su poder como Dios para vencer la tentación o vencer el pecado. Lo hizo estando con nuestra misma naturaleza, con nuestra carne y sangre. Por eso dice el pastor Colin Standish, los adventistas del séptimo día históricos creen que Jesús venció en la naturaleza humana del hombre caído, con una naturaleza que heredamos de Adán después del pecado. A esa naturaleza humana después del pecado se le llama la naturaleza post, o sea, después lapsariana, post-lapsariana, después de la caída. Por alguna razón, esto quizá ha venido a ser el principal campo de batalla en la controversia. Sin embargo, a diferencia de muchos otros asuntos, los pioneros estuvieron fuertemente de acuerdo sobre esta doctrina. También los pioneros y la profeta de Dios aceptaban que Cristo venció en la naturaleza humana del hombre caído. Los adventistas del séptimo día históricos afirman que una completa plataforma de verdad bíblica está establecida sobre este entendimiento. Es esencial para ellos entender los principios de salvación que influyen sobre su punto de vista del segundo advenimiento de Jesús, que impregna el mensaje del santuario y que influyen en las actitudes tocantes al estilo de vida y conducta personal. Hermanos, ¿cuál es el problema de las iglesias al no aceptar que Cristo tomó nuestra naturaleza humana caída? ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos aceptan que Cristo vino con una naturaleza inmaculada, una naturaleza que estaba exenta de pecar, que no podía pecar. Y no se dan cuenta que si aceptan a ese Cristo, es un falso Cristo. Ese no es el verdadero Cristo de la Biblia. Están aceptando a un falso Cristo. Un Cristo que vino exento y que no podía pecar. Entonces vale la pena preguntarse, si Cristo no podía pecar o no hubiera podido pecar, entonces ¿para qué lo tentó Satanás? ¿No les parece que sería como ilógico que algo que, vamos a decir, algo que no puede quemarse, nosotros lo tiremos al fuego para que se queme, si no se puede quemar? Es ilógico pensar que si Cristo vino con una naturaleza inmaculada y no podía pecar, ¿para qué lo tentó Satanás? No tendría sentido. Y esto, hermanos, influye en el asunto de la salvación. Tiene mucho que ver con la salvación. Porque si yo acepto a Cristo en su naturaleza caída, acepto que Él es mi ejemplo y acepto que Cristo, como Él venció estando en mi naturaleza caída, yo puedo vencer con el poder de Dios con esta naturaleza caída. Pero los pastores adventistas, estos que ustedes ven graduarse allí con los romanos y los jesuitas, ellos dicen que Cristo tomó la naturaleza humana no caída, como la de Adán. Y noten el engaño, ellos dicen, para poder demostrar que Adán sí pudo haber vencido con una naturaleza inmaculada. ¿Sí? Ellos dicen que Cristo tomó la naturaleza como la de Adán antes del pecado para demostrar que Adán sí podía haber vencido con esa naturaleza que tenía. Pero es lo contrario, hermanos. Cristo tomó la naturaleza de Adán caída después del pecado para demostrar que nosotros sí podemos ser vencedores con el poder de Dios y la justicia de Cristo
podemos ser vencedores a pesar de que tenemos una naturaleza caída. Bueno, ok. Voy a seguir. Recuerden que hoy queremos terminar. Los adventistas del séptimo día históricos apoyan su creencia no a partir de las tradiciones de los pioneros, sino a partir de la Biblia. Bueno, nosotros aceptamos los escritos de los pioneros porque aceptamos el espíritu de profecía y la profeta de Dios recomendó y dijo, los pioneros deben seguir hablando. Y aceptamos los escritos de los pioneros. Pero las doctrinas, hermanos, nuestras doctrinas como adventistas historicistas son bíblicas. Son bíblicas. ¿Sí? Y hacemos el ejercicio. Vamos a recordar los 7 pilares. La purificación del santuario es bíblica, ¿cierto? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son bíblicos. La justicia de Cristo es bíblica. Si usted sigue enumerando los pilares, el tercer pilar, el mensaje de los 3 ángeles es bíblico. El templo de Dios en el cielo es bíblico. La santa ley de Dios es bíblica. El santo sábado es bíblico. Y la no inmortalidad natural de los malvados es bíblica. Ahora, ¿por qué las iglesias caídas y las iglesias evangélicas, católicas y la corporación adventista no aceptan estas doctrinas, estos pilares, si son bíblicos? Pues no los aceptan porque han rechazado los testimonios inspirados que aclaran y acercan estas verdades y confirman esas verdades por el Espíritu Santo. Esa es la razón. Entonces, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Los adventistas del séptimo día históricos creen que el concepto de la naturaleza no caída de Cristo conduce de manera lógica al antinomianismo. ¿Qué será el antinomianismo? Esa palabra antinomianismo significa que no se puede guardar la ley. Personas que enseñan que como naciste pecador y como Cristo vino con una naturaleza inmaculada, Él venció porque era Dios, no era como nosotros y por lo tanto nosotros no podemos guardar los mandamientos. No podemos alcanzar la perfección cristiana en la justicia de Cristo. Entonces, esto conduce de manera lógica al antinomianismo y la pérdida de un gran número de almas para el reino de los cielos. Pónganse ustedes a pensar, hermanos, en los resultados que acarrea que la mayoría del mundo esté aceptando que no se puede guardar la ley de Dios. Porque nacimos pecadores y porque Cristo tomó una naturaleza inmaculada y estando en esa naturaleza inmaculada, venció. ¿Cuál es el resultado de aceptar eso? La pérdida de millones de almas. Por eso, apreciados evangélicos, apreciados católicos que escuchan, apreciados adventistas corporativos, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ellos no quieren tu salvación. Te están enseñando un falso Cristo, una falsa doctrina que te va a llevar a la perdición. Esa doctrina no te va a llevar a la salvación. ¿Sí? Nosotros, como adventistas históricos, o el adventismo historicista, acepta como autoridad la inspiración. Vamos a ver. No es un secreto que las creencias de los adventistas del séptimo día históricos han producido oposición y una oposición muy significativa y persecución también. Su punto de vista sobre la iglesia, noten esto, sobre la iglesia, aunque sean plenamente coherentes con muchos líderes de la iglesia en sus inicios,
como por ejemplo Jaime White, está cada vez más en desacuerdo con el desarrollo actual de conceptos jerárquicos en el gobierno de la Iglesia. Hermanos, miren, a partir de mañana en la recepción del sábado, del Santo Sábado, y durante el Santo Sábado vamos a estudiar un tema que es muy trascendental para la salvación y que es muy importante para que, por favor, lo escuchemos, lo entendamos y lo diseminemos en las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? Ese tema que vamos a estar estudiando es muy importante y es sobre la iglesia. El tema se va a titular La verdadera iglesia y la iglesia que no es iglesia. Así lo vamos a titular el tema. La verdadera iglesia y la iglesia que no es iglesia. Porque hoy en día, estos eruditos jesuitas, estos líderes de la corporación adventista y todos estos señores engañan a la gente al hacerle creer que somos iglesia militante y como iglesia militante no podemos dejar de pecar. Que cuando seamos la iglesia triunfante, cuando Cristo venga y nos transforme de corruptibles en incorruptibles, entonces vamos a dejar de pecar y seremos la iglesia triunfante. Vamos a echar por tierra esa mentira y vamos a predicar para ellos el tema que se va a titular La iglesia verdadera y la iglesia que no es iglesia. Porque ellos están creyendo que son iglesia, pero no son iglesia. Si en un caso se pudiera tomar a la corporación como una iglesia, es una iglesia caída que forma parte de la gran Babilonia, porque se ha convertido en una habitación de demonios, en una guarida de todo espíritu y de toda ave aborrecible. Las doctrinas que enseña son doctrinas de demonios, sus prácticas de adoración son de demonios. Y esa iglesia no es iglesia. Y vamos a presentar las evidencias de lo que es realmente la iglesia, su concepto, cómo se gobierna, cómo está organizada, y la vamos a confrontar con esta empresa. Vamos a confrontar las doctrinas de la iglesia verdadera, su organización. Vamos a ver si tiene jerarquías papales, cómo se gobierna, y la vamos a confrontar con esta empresa que se llama Corporación Adventista para que hagamos la diferencia entre la verdadera iglesia de la Biblia y la iglesia que no es iglesia, refiriéndome a la corporación. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, sigo adelante. Los adventistas del séptimo día histórico se adhieren invariablemente a la convicción de que la Biblia y solo la Biblia es nuestra base de fe y práctica. Ahora, hermanos, miren, a veces esto es malinterpretado. Cuando nosotros decimos que la Biblia y solo la Biblia es nuestra base de fe y práctica, no estamos rechazando los testimonios de la profeta de Dios. No los estamos rechazando. ¿Por qué? Porque si la Biblia y solo la Biblia es nuestra base de fe y práctica, lo decimos y lo entendemos porque la Biblia autoriza el espíritu de profecía. Todos aquellos que aceptan la Biblia y solo la Biblia como nuestra base de fe y práctica, deben aceptar el espíritu de profecía porque la Biblia autoriza el don de profecía y autoriza y aprueba y apoya la manifestación del don del Espíritu Santo en el espíritu de los profetas hasta el tiempo del fin, hasta que Cristo venga. Bueno, hermanos,
Yo no he escuchado ningún amén esta noche, pero yo sé que ustedes están escuchando. El que acepta la Biblia y la Biblia como única regla de fe y práctica, debe aceptar el espíritu de profecía. Aquel que dice que acepta la Biblia sola como única regla de fe y práctica, pero niega los testimonios como lo hace la corporación, son mentirosos y la verdad no está en ellos. Porque el espíritu de profecía está aprobado y autorizado por la Biblia. Los adventistas del séptimo día histórico se adhieren invariablemente a la convicción de que la Biblia y la Biblia sola es nuestra base de fe y práctica. No tenemos otro credo más que la Biblia. Ese es nuestro credo. Pero ahora las iglesias caídas tienen un manual de creencias. La iglesia católica tiene un credo y la iglesia adventista tiene un credo. Y hace poquito mostramos la evidencia del credo católico adventista enseñado en las lecciones de escuela sabática. Ellos temen que la primacía de la Biblia sea puesta a un lado por la primacía de los pronunciamientos de la iglesia. Creen que poner a la iglesia por encima de la palabra es destruir a la iglesia misma. Y eso es verdad. Miren, ¿cómo comenzó la gran apostasía en la iglesia cristiana? ¿Cómo comenzó? Comenzó precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Y eso lo dice el conflicto de los siglos, página 333. Cuando se cambia, cuando se reemplaza la autoridad de Dios, de la palabra de Dios, con la autoridad de los escritos de los, entre comillas, padres de la iglesia, entonces se entra en la apostasía. ¿Sí? Además, ven a muchos de nuestros educadores y líderes de iglesia, noten, yendo al mundo con el fin de obtener su motivación para el evangelismo. Ustedes pueden creer, hermanos, lástima no alcancé a colocar la foto. ¿Pueden creer ustedes que la corporación adventista invitó a Dante Hebel para que los capacite cómo ganar adeptos a la iglesia, cómo ganar miembros para la iglesia? Y vino Dante Hebel y los capacitó. Ahí estuvo en un seminario con este pastor Alejandro Bullón. Entonces dice, los adventistas históricos ven a muchos de nuestros educadores y líderes de iglesia yendo al mundo con el fin de obtener su motivación para el evangelismo, su comprensión de la teología y sus modas de adoración. Por eso es que ahora la adoración adventista es adoración evangélica, es adoración católica. Yo no sé si de pronto alguien tiene por ahí a mano el himnario nuevo. Usted va a encontrar ahí un himno que se llama Hosana. Y un himno que solamente dice amén, 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 amén. Eso tiene su trasfondo católico. Ahora adoran tipo celebración y eso lo vamos a estudiar ahora cuando veamos la iglesia que no es la iglesia. Tienen un sistema de adoración tipo celebración, un sistema pentecostal que atrapa a los jóvenes con esa música, con esos ritmos, con esa letra. ¿Sí? Entonces, tales fuentes son rechazadas por ellos, creen que la Biblia y el Espíritu de profecía también proveen salvaguarda en estas áreas. Ahora sí, mire, mientras los adventistas del séptimo día históricos no sostienen que el Espíritu de profecía reemplaza la Biblia, ellos, sin embargo, creen que la inspiración nunca puede ser parcial. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aceptamos el Espíritu de profecía así como aceptamos los escritos del canon bíblico, porque tanto los escritos del canon bíblico como los escritos del Espíritu de profecía los inspiró el Espíritu Santo.
Y no hacemos grados de distinción entre profetas, ni profetas mayores, ni profetas menores. El profeta es profeta. Y lo hemos dicho. Hay profetas que escribieron en el canon bíblico, pero hay profetas que no escribieron en el canon bíblico. Y uno de esos, llamado el mayor de los profetas, es Juan el Bautista. Elías, Eliseo, no tienen escritos en el canon bíblico y son profetas. La hermana Juay no tiene escritos en el canon bíblico, pero escribió los testimonios inspirados por el Espíritu Santo. Y nosotros los aceptamos porque la Biblia autoriza el don de profecía. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu que inspira a los profetas. ¿Cómo puede llamarse iglesia la corporación adventista si no cumple los requisitos de los santos de Apocalipsis 12:17? No cumple. No cumple el requisito de Apocalipsis 14:12. De que los santos guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Los han rechazado, los han mutilado, los han cambiado, los han hecho decir lo que no dicen, citando citas fuera de contexto. Los adventistas del séptimo día históricos aceptan sin reserva el punto de vista historicista de la interpretación profética. Eso lo estudiamos en el principio del día por año. Lo estudiamos cuando estudiamos los diagramas proféticos. Lo acabamos de estudiar. Aceptamos sin reserva el punto de vista historicista de la interpretación profética. Y el punto de vista historicista de la interpretación profética no es aplicar las profecías al pasado ni al futuro, como los jesuitas preteristas o futuristas. El historicista, el método de interpretación historicista, acepta que la profecía se cumple desde el momento en que se da la profecía y se va cumpliendo a lo largo del tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro. Por ejemplo, Daniel capítulo 2. De Daniel capítulo 2, ¿qué se ha cumplido? ¿Cuándo se dio la profecía de Daniel capítulo 2? 600 años antes de Cristo. Se empezó a cumplir desde ese momento con Babilonia. ¿Qué se ha cumplido de Daniel 2? Se cumplió Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, la división de Roma en los 10 dedos. ¿Y qué falta por cumplirse de Daniel 2? ¿Algún hermano que pueda activar el micrófono y decir qué falta por cumplirse de Daniel 2? Hermano, buenas noches. Por cumplirse de Daniel 2, pues hace falta que venga la piedra que es cortada no por mano humana y pues destruya la estatua y todos los reinos y todo lo que pasó en cada uno de ellos queda convertido en polvo, que el viento lo mueve y lo disipa. Amén, hermano Argenis. Falta que aparezca la roca, destruya todos los imperios y de esa roca se establezca el reino de Cristo que llene toda la tierra. Entonces, historicista, porque parte se ha cumplido en el pasado, parte se está cumpliendo en el presente y parte se cumplirá en el futuro. Pero los jesuitas le aplican al preterismo en el pasado todo o en el futuro como las trompetas al futuro. Mire, las trompetas también calzan, la interpretación profética de las trompetas también calza. Algunas ya se cumplieron, ¿sí? Las 6 primeras trompetas se cumplieron
La sexta trompeta sonó el 11 de agosto de 1840. La primera trompeta sonó en el año 395. La lección de historia que vamos a estudiar posteriormente. Y estamos viviendo en el tiempo de la séptima trompeta. Método historicista de interpretación. Pero los futuristas dicen que las 7 trompetas se han cumplido en el pasado, pero que se van a volver a cumplir de manera literal, en días literales. Y esa es una interpretación jesuita. Entonces sigo leyendo. Los adventistas del séptimo día históricos aceptan sin reserva el punto de vista historicista de la interpretación profética, reconociendo los orígenes jesuitas de los sistemas futurista y preterista. Lo está escribiendo el pastor Colin Stanley. Creen que el punto de vista futurista enmascara la identidad del anticristo como el Papa. Ojo con esto, hermanos, miren. Cuando los futuristas le aplican las profecías al futuro, están enmascarando al sistema papal, al sistema del anticristo. Y cuando lo aplican al pasado, están enmascarando. ¿Qué es enmascarar? Ponerle una máscara, quitarle la identidad y hacerle pensar a la gente cualquier concepto menos el concepto real de lo que es el sistema del anticristo. Enmascara la identidad del anticristo como el Papa y el punto de vista preterista apoya la corriente de la alta crítica de la interpretación bíblica. Parece irónico para muchos adventistas del séptimo día históricos que por un lado exista mucha hostilidad hacia sus creencias, porque nos odian, hermano. Miren, nos odian, nos aborrecen a los historicistas, ¿sí? Y por otro lado, o sea, por un lado odian o hay mucha hostilidad a las creencias historicistas, pero por otro lado, el pluralismo cada vez más está siendo aceptado por miembros de la iglesia. ¿Y qué es el pluralismo? Aceptar varios mecanismos de salvación. Cualquier otro medio de salvación, pero no el único medio que es la justicia de Cristo. Algunos incluso expresan la frustración de que el único concepto que parece inaceptable para muchos pluralistas son esas doctrinas establecidas sobre el claro testimonio de la Biblia y el espíritu de profecía. Hermanos, la verdad es la fuente de la verdadera lealtad. Cuando la verdad es puesta a un lado, los hombres buscan otro principio para definir unidad. De eso hablamos anoche, ¿verdad? La verdadera unidad está en base a la verdad de la palabra de Dios. Bienvenido cualquiera que quiera aceptar la verdad de la palabra de Dios. Pero el que no acepta la verdad de la palabra de Dios, no podemos decirle bienvenido. Estaríamos en yugo desigual. Entonces voy a poner un ejemplo. Miren, hermanos, miren. Los adventistas critican, bueno, antes criticaban a los católicos por haber cambiado los mandamientos. ¿Sí o no? Y dicen, esos católicos cambiaron el segundo mandamiento, cambiaron el primero también, cambiaron el cuarto, el último lo dividieron en 2. Y no se dan cuenta. Y ellos ponen los mandamientos del catecismo acá y los mandamientos de la Biblia acá y dicen, comparen. Antes lo hacían, ahora ya no. Ahora tienen una mordaza en la boca, una ley mordaza, que no les permite hablar esas cosas y están en armonía. Antes lo hacían, ahora ya no. Pero ellos no se dan cuenta que han hecho lo mismo que los católicos romanos. ¿Con qué? ¿Con qué han hecho lo mismo que hicieron los católicos con los mandamientos? ¿Cómo han obrado los adventistas corporativos de manera similar? ¿Hay algo que ellos han hecho de manera similar a lo que la Iglesia Católica hizo con los mandamientos? ¿Alguien puede saber qué es? Mi esposa no está tan enferma como uno supone.
Por allá abajo dice los pilares de la fe, ¿sí? Ustedes comparan los pilares fundamentales de la fe adventista genuina, los 7 pilares, y ponen acá los pilares de la corporación. Y los han cambiado, los han mutilado, los han borrado, los han reducido en número, los han cambiado. Lo mismo, ideología católica romana. ¿Notan, hermanos? Entonces, cuando la verdad es puesta a un lado, los hombres buscan otro principio para definir unidad. Esto inevitablemente viene a ser lealtad a la iglesia. Hermanos, miren, hoy en día, nosotros debemos revisar lo que es el voto de los jesuitas. Recuerden que estamos, o sea, el representante de Satanás en la tierra ahora es un jesuita. Este señor se llama Francisco Bergoglio. ¿Sí? Es un jesuita. Y ellos toman el voto de los jesuitas. Leerlo es espeluznante, hermanos. Juran lealtad al Papa. Y estos señores que se gradúan en estas universidades, estos pastores adventistas de la corporación, juran lealtad a la iglesia. Juran lealtad al presidente de la conferencia y a la conferencia. Y no admiten que se toque a sus ungidos. Dicen que estamos criticando, juzgando, atacando, señalándolos. Y bueno, una cantidad. La misma ceguera que dirige al católico romano cuando jura lealtad al Papa, la misma ceguera dirige al líder, anciano, pastor, ministro corporativo que jura lealtad a la conferencia general, lealtad a la iglesia que no es iglesia. Los adventistas del séptimo día históricos instan a la iglesia adventista del séptimo día que no caiga en esta trampa. Sí, hermanos. Porque nosotros consideramos que debemos ir a las ovejas perdidas de Israel. El Señor Jesucristo nos ha mandado a las ovejas perdidas de Israel. Allá en Egipto quedaron unos hermanos nuestros, esclavos de la corporación adventista, de sus doctrinas y de sus pastores. Y debemos hacer lo posible por ayudarlos a salir de esa esclavitud. Ya le doy la palabra al hermano Jairo. Noten, los adventistas históricos, instan a la iglesia adventista del séptimo día que no caiga en esta trampa, ya que muchos han visto una redefinición del concepto de iglesia. Eso vamos a explicarlo desde mañana, lo que es la iglesia verdadera y la iglesia que no es iglesia. Y vamos a revisar qué es la iglesia, cómo está organizada la iglesia. Mientras que una vez la iglesia fue definida como el cuerpo entero de creyentes, ahora cada vez más la iglesia, entre comillas, es reducida a la organización de la conferencia o el liderazgo de la conferencia. Lo tal es visto como un extraordinario uso peligroso de la palabra iglesia. Este concepto jerárquico ha producido división en la iglesia y dará lugar a la persecución como lo ha hecho en eras pasadas. Los adventistas del séptimo día históricos creen en el concepto de, hermanos, esto es muy importante para los nuevos conversos, creen en el concepto de todos los creyentes, establecido sobre las palabras de Jesús, todos vosotros sois hermanos, Mateo 23:8. Hermano, mire, ya le doy la palabra a hermano Jairo. Mire, nosotros cuando ingresamos a una persona al grupo del remanente, le decimos al final, y todos, no tenemos jerarquías y todos somos iguales como hermanos. Hermanos, aquí no hay cabeza mayor, aquí no hay pastor, aquí no hay jerarquías. No tenemos títulos, no tenemos cargos. Todos somos hermanos. El sacerdocio de todos los creyentes se llama eso.
Pero noten esto, y mañana y el sábado vamos a mostrar que la jerarquía de la Iglesia Católica, donde hay papa y de ahí vienen los cardenales, estos que son candidatos a ser papas, se me escapa el nombre. Cardenales. Papa, Obispos, cardenales. Papa, obispos. cardenales, y comienza de ahí para abajo, obispo o arzobispo y cura. Y la Iglesia Adventista tiene conferencia general, unión, ni sé qué, asociación, ni sé qué, pastor, la misma jerarquía papal. Nosotros no tenemos conferencia general como adventistas históricos. No tenemos asociaciones, ni uniones, ni distritos. No tenemos esa jerarquía, porque el sacerdocio es de todos los creyentes y todos somos iguales como hermanos. Hermano Jairo, adelante. Sí, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Carlos. Sí, mi Hermano, hermano. hablando de los jesuitas, ¿qué dice usted del Papa Negro? Que actualmente es este venezolano Arturo Sosa, el, el Papa Negro, ¿no? Y lo que yo he entendido, he escuchado es que este manda al otro Papa, a Bergoglio, ¿no? Ya, Sí, sí, sí tiene, ¿qué dice el hermano acerca de eso? muy bien. Bueno, hermano, usted me jala la lengua, hermano, para hablar de los papas y a mí poco me gusta. Hermano, bueno, ya tendremos la oportunidad de hablar de eso, hermano. ¿Sí? Del Papa Negro. Quizás por el tiempo, hermano Jairo, no lo vamos a hacer porque aquí vienen muchas cosas. Queremos presentar evidencias. Vamos a terminar porque son unos 12 minuticos que nos faltan. Mire, aquí he saltado este PDF. Para los que no tienen el libro, el PDF, lo vamos a compartir ahora para que lo lean, lo impriman y lo lean, por favor, sobre el adventismo o los adventistas históricos, las características. Hermano, pero hay algo que debemos resaltar. El adventista historicista, para que sea adventista historicista, debe estar de pie contra la apostasía. ¿Sí? Debe estar de pie contra la apostasía. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde hay textos en la Biblia que nos insten a los adventistas históricos o a los verdaderos hijos de Dios a estar de pie contra la apostasía? ¿Usted recuerda algún texto que le autorice a usted colocarse de pie contra la apostasía? Mis hermanos, ¿me están escuchando? Mencionemos, ¿dónde hay un texto bíblico que lo autorice a usted como adventista historicista a estar de pie contra la apostasía? ¿Qué dicen mis El hermanos? mensaje de los tres ángeles, hermano, pues es ahí está encerrado todo casi, pues, ¿eh? En el mensaje de los tres ángeles hay una autorización. Bueno, sí, hermano, porque allí se dice que casi les doy la palabra clave, debemos, como dice aquí, predicar en alta voz, a viva voz, y advertir que si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es una advertencia solemne a no adorar a la bestia ni a su imagen, a no recibir su marca. Y claro, ese es un texto que nos autoriza para levantarnos y estar de pie contra la apostasía. Pero hay otros textos también, ¿no es cierto? A ver qué me dice Dani. Muy bien, vamos. Isaías 58. Hermanos, mire, Isaías 58, del 1 al 3, me dice Daniela, gracias Daniela. Mire, aquí dice. Este texto subráyalo, hermano. Porque si tú eres adventista historicista como yo,
debes tener en cuenta que debes estar de pie contra la apostasía. Así te digan que estás criticando, que estás atacando, que estás utilizando un lenguaje de odio. Ellos van a decir eso, ¿sí? Clama a voz en cuello. ¿Qué es clamar a voz en cuello? Gritar, alzar la voz como trompeta. No te detengas, alza tu voz como trompeta. ¿Y qué? ¿Para qué? Y anuncia a mi pueblo, mire, al pueblo de Dios, al profeso pueblo de Dios, su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Hermanos, cuando vamos al libro de Ezequiel, encontramos en Ezequiel 33, permítanme, vamos a ir un poquito adelante. El deber de la atalaya, hermanos. Sí, Ezequiel 33. El deber de la atalaya. Son textos que nos ponen de pie contra la apostasía. Y voy a leer acá porque el tiempo se me va. Comúnmente los adventistas del séptimo día históricos perciben que a través del estatus de observador que tiene nuestra iglesia en el Concilio Mundial de Iglesias, nos hemos parado sobre la línea de seguridad y hemos venido a estar muy estrechamente relacionados con una organización, la cual será una agencia principal en llevar el cumplimiento de Apocalipsis 13:8. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? Habla sobre la marca de la bestia. Y habla sobre el decreto de matar al que no recibe la marca de la bestia. ¿Sí? Bueno, hermanos, voy a saltar esta partecita, pero... Hermano, Jueces 2:10. Sí, mi hermano. Jueces 2:10. ¿Qué dice? Léalo, por favor, hermano Jairo, si es tan amable. Se le fue Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ok, hermano. Debemos levantar la voz para decir que esta generación no conoce a Jehová. Hermano, mire, aquí hay algo que no quiero pasar por alto. Mire, los adventistas históricos, además, se encuentran preocupados, dice el pastor Standish, de que muchos pastores fueron entrenados en técnicas de hipnotismo. Los líderes religiosos han hecho poco para disipar sus preocupaciones, ya que han aprendido de los métodos simples de técnicas hipnóticas. Hipnotizan a los feligreses en el momento del culto. ¿Y cómo lo hacen? Ellos también se encuentran preocupados que sin saberlo, algunos pastores han aprendido esas técnicas sin entender qué estaban haciendo. Bueno, sin saberlo. En cualquier caso, ven el entrenamiento en habilidades de escucha como un medio de control humano sobre otros seres humanos y por lo tanto inconsistente con el evangelio. Hermanos, miren, cada vez que les envían esas matutinas con fondo musical, cada vez que hacen esos llamados y colocan la música de fondo, hermanos, con esa música en el cerebro sucede algo. A veces con las frases que se repiten y con las técnicas neurolingüísticas atrapan a sus presas. Recuerden que en Apocalipsis dice que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Qué vi salir? 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De ranas. De ranas. ¿Y por qué de ranas? ¿Por qué dice que estos 3 espíritus inmundos son a manera de ranas? ¿Por qué no dirá que son a manera de mariposas o de conejos, sino de ranas? ¿Qué tienen de particular las ranas?
Las ranas atrapan sus presas con la lengua. Así es, hermano Jair. Atrapan sus presas con la lengua. Y estos han aprendido técnicas para atrapar a sus presas con la lengua. Y entonces dice, ellos enfatizan que el crecimiento de la iglesia nunca puede ser desarrollado sobre principios humanísticos. De este modo, ellos perciben que el mecanismo del crecimiento de la iglesia como algo destinado a fallar debido a que no está construido bajo principios bíblicos. El verdadero crecimiento de la iglesia resulta de la inversión en un pueblo de Dios santificado con el Espíritu Santo. Y noten la frase, ellos, los adventistas historicistas, buscan calidad de convertidos antes de que cantidad. Miren, hermanos, es mejor que seamos poquitos, pero convertidos con el verdadero Espíritu Santo. A no ser cantidad sin conversión. A la corporación adventista le interesa que sean cantidad, sin conversión. ¿Y por qué les interesa la cantidad de feligreses? Han ido a aprender técnicas para ganar adeptos, para ganar seguidores. Han adoptado la adoración tipo celebración para que los jóvenes se sientan a gusto en su discoteca, en su música, en sus ritmos, en sus prácticas, en sus mimos, en sus damas, en su vida militar, en sus competencias internas, en tantas cosas, que se sientan a gusto. Les interesa la cantidad, porque entre más gente haya, más recursos, más dinero. Y ellos no admiten que se vaya. Hermanos, miren, ellos tienen un registro donde apuntan las personas que diezman y que ofrendan y las cantidades que dan. Y si en algún momento una de esas personas ya no va o ya se quiere retirar, ellos la buscan y la visitan y la buscan porque saben que esa persona aporta y no quieren perderle el dinero que llevan para sus arcas, no lo quieren perder. Y cuando una de esas personas que aporta, que ofrenda o que diezma bastante o con frecuencia, cae en pecado o se equivoca, ¿qué hacen ellos? ¿La disciplinan? ¿La borran? Hermanos, le bajan el tono a la amonestación, apagan totalmente y pasan por alto, porque saben que si pierden a una de esas personas, pierden recursos. Y entonces, como son personas que diezman y ofrendan, entonces hay que dejarlas tranquilas, quietas, y le pasan por alto los pecados. Y entonces esas iglesias se llenan. Y el mensaje tienen que rebajarlo, porque si van a predicar el arrepentimiento y van a denunciar el pecado y van a pronunciar las amonestaciones de la bestia, entonces si van a predicar de la santificación, si van a predicar de que hay que dejar de pecar, hay que buscar la verdadera conversión, si van a predicar que hay que dejar de comer carne, si van a predicar que hay que dejarse de pintar los labios y ruborizarse y vestirse de esa manera que seduce, si van a predicar de eso, ¿qué pasa? Sus feligreses no vuelven, se aburren y no vuelven con el sobre o con el dinero para llenar las arcas. Eso pasa, hermanos. Entonces, hermanos, no apoyamos, como adventistas del séptimo día históricos, no apoyamos el movimiento celebración, el movimiento pentecostal para cantar y orar, y adorar y predicar. Por eso nosotros aquí en el adventismo historicista no predicamos sermones,
No predicamos sermones. Aquí compartimos estudios bíblicos, doctrina, compartimos temas, pero no sermones. No sermoneamos, ni hacemos llorar a la gente, ni tampoco los hacemos emocionar, ¿sí? Hermanos, regálenme un par de minuticos para leer la conclusión. Los adventistas del séptimo día históricos, como se definió en este panfleto, no son una rama de la Iglesia Adventista del séptimo día. Hermanos, nosotros no somos una rama ni un ministerio de apoyo a la Corporación Adventista del séptimo día. Somos adventistas del séptimo día, pero totalmente independientes. No pertenecemos a las líneas regulares. Somos adventistas del séptimo día de sostén propio. No tenemos nada que ver con la conferencia general. Ni estamos afiliados al Estado, ni somos asociación, ni conferencia general. No tenemos pastores, todos somos miembros por igual. En cambio, son la continuación de la iglesia que Dios levantó hace más de 150 años. Gracias a Dios somos el remanente fiel. El adventismo que levantó el Señor como un movimiento creciente desde 1844. Ya han pasado 177 años. Entonces, miren, hermanos, aquí el pastor Standish hace como una apelación a mis hermanos que han escuchado este tema, estos temas, y a los que van a escuchar por las redes sociales. Debemos leer esto. Si encuentras que no te ajustas a esta descripción de un adventista del séptimo día histórico, te instamos a estudiar sinceramente y con toda oración la Biblia y el espíritu de profecía para aprender por ti mismo cuáles son las características del pueblo remanente de Dios. Hermanos, no nos vamos a avergonzar de nuestro nombre adventista del séptimo día. No vamos a negar ni vamos a disminuir el mensaje historicista. Que cada uno que profese ser un adventista del séptimo día histórico o historicista sea fiel a esa profesión y de este modo dé verdaderamente gloria a Dios. Me ha parecido bien, hermanos, traer la lectura de este panfleto, que lo vamos a dejar en PDF, para recordar, a través del escrito del pastor Colin Standish, lo que es ser un adventista del séptimo día histórico. Entonces, hermanos, si quisiéramos resumir, a mí me gustaría que cada uno de ustedes nos dé una característica de lo que es ser adventista del séptimo día histórico. Al menos una. Adelante, mis hermanos. Para que alcance para todos, al menos una. No tener jerarquías. Muy bien, hermano Jairo. Nosotros como adventistas históricos no tenemos jerarquías. Permítame un ratito aquí, yo quiero ver la pantalla para poder organizar. Y, ok, el hermano Jairo dijo, no tenemos jerarquías. ¿Alguien más iba a hablar? Perdón, siga. Sostén propio, hermano. Somos de sostén propio. No dependemos de la conferencia general, ni enviamos los recursos a la conferencia general, ni apoyamos la conferencia general de la Corporación Adventista, ni con nuestros recursos, ni con la presencia. Por eso no asistimos a sus templos. Otra característica. Voy a ir en orden, hermanos. Voy a ir en orden. Hermano Luis. En Cristo Jesús y al cual obedecemos. Hermano, tenga la bondad de repetir, por favor. El único Cristo Jesús al cual obedecemos. Amén, hermano. Nuestra cabeza de iglesia es el Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo y ejemplo. Hermana Fernanda. No
no compartimos mensajes futuristas ni imágenes Ok, mi hermana. sí, de imágenes. Ok, hermana. Mire, no aceptamos el concepto de interpretación futurista ni preterista, sino historicista. Hermana Argenis ya dijo, ¿cierto? Hermana Sí, Gabriela. hermano, pero podría agregar algo Sí, mi más. hermana, adelante. Pues para los adventistas historicistas, además de la Biblia y del Espíritu de Profecía, son importantes para nosotros los libros de los pioneros. Amén, hermana. Amén, así es. El que acepta la Biblia acepta el espíritu de profecía, y el que acepta el espíritu de profecía acepta que los pioneros deben seguir hablando, porque así dice el espíritu de profecía. Hermana Gabriela. Nosotros creemos, aceptamos y predicamos los 7 pilares verdaderos de la fe adventista. Muy Yo bien, también hermana. pienso que somos realistas, hermano, porque los futuristas, ellos viven en un engaño, ellos dicen, o sea, niegan los eventos, dicen eso va a pasar después, eso todavía no, y no hacen la preparación de vida. Entonces, son irrealistas, que niegan como decir, la solemnidad y la inminencia de la venida de Cristo. Pero nosotros, gracias al Señor, aceptamos que estamos en los últimos momentos del tiempo del fin. Y gracias. Amén, hermana Gabriela. Entonces, dice, nosotros aceptamos los 7 pilares de la fe adventista. No aceptamos ni el manual de iglesia, ni aceptamos el credo, ni las 28 creencias. Para nosotros el credo es la Biblia. Hermano Jairo ya dijo. Hermano, pero puede agregar la naturaleza de Cristo. Ok, aceptamos que Cristo tomó la naturaleza humana como la de Adán después de la caída, post-lapsariana. Mi hermana María. Hermana María. Hermana Valentina. No creemos en el pecado original. Muy bien, Valentina. No aceptamos la doctrina del pecado original. Nosotros nacemos con la tendencia, la inclinación, la naturaleza caída, pero no heredamos el pecado original. No somos pecadores en el momento en que somos concebidos ni al nacer. El pecador es el que transgrede la ley. Muy bien, hermana Valentina. Hermano Rubén. O si está Estefanía, o quienes estén con el hermano Rubén. La hermana Daisy. Denis. Hermano. Deme un Hermano segundito, hermana Carlos. Kelly. Deme un segundito, hermana Kelly. Denis o Denise. Adelante. Hermana Mari Borges. Hermana Elisa. Hermana Francelina, usted escribió algo en el chat. Hermana Francelina dice, no nos congregamos en un templo masónico. Bueno, nosotros nos congregamos, aceptamos el concepto de iglesia en casa y no nos congregamos en un templo donde se enseñan doctrinas de demonios, ¿cierto? Y hermana Lina, no tiene audio. Bueno, muy bien. Hermana Kelly, adelante, hermana Kelly.
Practicamos la reforma pro salud. Amén. Como adventistas históricos creemos en la reforma pro salud y la predicamos. Adelante. Sí, adelante, Denise. Bueno, parece que hay una interrupción allí. Bueno, hermanos, esperamos que el Señor nos bendiga, nos ayude y que esto nos haya afirmado un poco más en lo que es el concepto del adventismo histórico. Hermanos, mañana con la ayuda de Dios estaremos en la recepción del Santo Sábado. Alabaremos al Señor. Si hay alguien que va a tener un testimonio o algo que nos afiance en la fe, lo podemos compartir. Vamos a estar orando y vamos a dedicar un tiempo para hacer la introducción de lo que será el estudio de la iglesia verdadera y la iglesia que no es iglesia, con la ayuda de Dios. Vamos a orar, hermanos. Entonces voy a pedirle el favor a mi hermana Fernanda, que tenga la bondad de orar, por favor. Vamos a orar. Oremos entonces. Bendito Dios, te damos gracias por la vida, por tu compasivo amor, por tu misericordia y porque en esta noche nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque has afianzado, Señor, nuestra fe en el adventismo histórico. Gracias porque podemos saber en esta noche en qué terreno estamos pisando. Y gracias, Señor, porque nos afirmas la fe, Señor, en el verdadero Cristo. Pedimos humildemente, Señor, que esa noche nos des un descanso tranquilo, que bendigas a nuestros hermanos, que cada día, Señor, sea una oportunidad para crecer en la fe del verdadero Cristo, para crecer en el conocimiento de la verdad y para poner en práctica, Señor, lo que estamos aprendiendo. Oh Señor, te ruego que bendigas a mis hermanos, a sus hogares, su trabajo, su vida, que bendigas cualquier proyecto que ellos tengan, Señor, que bendigas, Señor, todo propósito, que bendigas a las personas que están estudiando con nuestros hermanos, las que están siendo contactadas por ellos, que les concedas la vida, la salud, y que a nosotros nos des el Señor la sabiduría, la humildad, nos dé, Señor, el entendimiento y la capacidad para seguirte honrando y seguir alzando la voz, Señor, para predicar tu mensaje. Señor, gracias. Por favor, danos una noche tranquila y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanito Carlos, Sí, mi hermana. no sé, mire que al final se bajó bastante el volumen del audio, se escucha muy bajito. Y acá yo tengo todo el volumen del celular y del bafle. Sí, a veces es por la señal, hermanita, que en algunas partes se baja el volumen, pero mis hermanos han estado escuchando bien. Bueno, tranquila, mi hermana, con la ayuda de Dios estaremos en una nueva oportunidad. Vamos a cantar el himno para quedar despedidos, mis hermanos. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a
ser.